Estás en medio de la partida más importante de tu vida, o a punto de mandar ese archivo crucial para el trabajo, y de repente, el símbolo del dinosaurio, el internet se ha caído, o peor aún, tienes contratados 500 megas, pero a tu cuarto apenas llegan 10. Hoy, en este episodio, vamos a domar la red invisible que conecta tu mundo. Antes de hablar de las antenas mágicas de tu router, tenemos que entender cómo llega el internet a tu casa. Durante años usamos cables de cobre telefónicos, pero hoy reina la fibra óptica. Imagina un hilo de vidrio, más delgado que un cabello humano, por donde viaja la información convertida literalmente en pulsos de luz. Viaja a velocidades inimaginables desde los servidores de tus juegos favoritos, cruza océanos enteros y termina justo ahí, en la pared de tu sala. Esa caja parpadeante que tu proveedor de internet te dejó tirada en un rincón es tu router. Su trabajo es traducir esos pulsos de luz del exterior y convertirlos en ondas de radio invisibles para tus dispositivos. Pero aquí está el error número 1 que todos cometemos: esconderlo. Si pones el router detrás del televisor, dentro de un mueble o al lado del microondas, estás cortando la señal antes de que nazca. Seguro has visto que tu router emite dos redes con nombres parecidos y no sabes a cuál conectarte. Esto no es para confundirte, es pura física. Tu router habla en dos idiomas, 2.4 GHz y 5 GHz, y elegir la incorrecta es la razón principal por la que tu internet va lento. Mira la red 2.4G. Funciona como una onda expansiva. Es un poco más lenta, sí, pero es imparable. Atraviesa muros de concreto, puertas y muebles como si nada. Si estás en el patio o muy lejos del router, esta es tu mejor opción. Ahora, mira la red 5G. Esto es un rayo láser de pura velocidad bruta. Si quieres jugar online sin lag o ver películas en 4K, es perfecta. Pero tiene un problema enorme. Es súper frágil. Apenas choca contra una pared, la señal se estrella por completo. Para el siguiente punto haré una prueba en tiempo real de medir la velocidad de internet a través de cable de red. Vamos a dirigir a nuestro navegador de preferencia. En mi caso es Brave. Podemos poner Google. Luego escribimos el nombre de la página, que en este caso es Speed Test. Seleccionamos el primer link que nos aparece, que es el oficial, y procedemos a darle el botón de inicio. Automáticamente selecciona un servidor que es el más cercano y el que mejor te puede hacer la prueba. En mi caso tengo contratado 200 megabytes de internet en el plan. Cabe destacar que es de fibra óptica, así que una de las ventajas que tiene la fibra óptica es que tanto la velocidad de descarga debe de ser igual a la de subida. En mi caso me marca bastante bien la de descarga, ya que es el plan que yo he contratado. Y como pueden observar, estoy teniendo la misma cantidad de subida tanto como de descarga. Y en este caso, este sería el resultado de probar la velocidad, pero por medio de cable. En este caso lo tengo conectado por cable. Como siguiente paso vamos a desconectar el cable de red de nuestra computadora para poder hacer las pruebas con Wi-Fi. Cabe destacar que mi placa posee, gracias a la placa pues ya tiene integrado Wi-Fi y Bluetooth, que normalmente para poder obtener estos beneficios en una computadora de escritorio debes de buscar por aparte una tarjeta de red o Bluetooth. Ya una vez desconectado nuestro internet, vamos a activar el Wi-Fi. Podemos observar que me tira pescadito
y Pescadito 5G, que son las redes Wi-Fi que tengo configurado en mi router. Pescadito en este caso sería la red 2.4G y en ese caso tenemos la 5G. Vamos a hacer la prueba de la velocidad de internet conectado con 2.4G. Siempre nos vamos a nuestro navegador y le volvemos a dar inicio para ahora probar nuevamente la velocidad, pero ahora a través de Wi-Fi. Y como podemos ver, la red es bastante limitada, ya que me encuentro a una zona, bueno, hay paredes y me encuentro en una zona, digamos a unos 6-7 metros de donde está mi router colocado. Y podemos observar que es bastante limitado en comparación con la velocidad que tengo contratado, que son 200 megas. Ahora vamos a hacer la prueba de Wi-Fi pero con 5G. Ahora me voy a conectar a la otra red. Veo que no la tengo configurada, así que voy a poner la contraseña. Esperamos que se conecte rápidamente para poder hacer la prueba de la red 5G, que en teoría debería de dar más velocidad, ya que soporta velocidades mayores. El único detalle es que el rango es más pequeño que en comparación con una red 2.4. Hacemos la prueba y vamos a ver qué tanta es la diferencia. Como podemos observar, podemos obtener unos 100, bueno, casi obtenemos la misma cantidad que con el cable de red. Ahorita las pruebas las estoy utilizando en mi casa, todos están dormidos, así que nadie está utilizando la red Wi-Fi más que yo, nadie está utilizando el internet. Podemos ver que la red 5G es bastante estable para poder utilizarla, es lo más recomendable. Siempre que te conectes a una red Wi-Fi, asegúrate que estés conectándote a 5G para obtener todo el ancho de banda que posee esta red. Ahora que tu red es rápida y llega a todas partes, tenemos un último problema: los vecinos gorrones o los hackers de cafetería. Dejar la contraseña que viene por defecto en la pegatina del router es como dejar la llave de tu casa puesta en la cerradura. Hoy vamos a entrar juntos al cerebro de tu router. Te voy a enseñar a cambiar la cerradura, esconder el nombre de tu red y revisar, uno por uno, quién está colgado de tu internet en este preciso momento. Para el siguiente paso, vamos a entrar a la interfaz de nuestro router para poder configurarla y poder cambiar contraseñas si así lo deseas. ¿Cómo entramos a nuestro router? Si no sabemos cómo entrar, hay una manera fácil de saberlo. Solo nos dirigimos al CMD, digitamos el comando ipconfig y como pueden observar nos tira varias cosas. La que nos interesa está aquí al principio donde dice el adaptador de Ethernet, que en este caso es porque lo tengo conectado a cable de red. Como pueden observar, esta es mi dirección IP, que por motivos la voy a tapar por motivos de seguridad. Y como pueden observar, la puerta de enlace predeterminada, pueden ver que es esta, entonces solo la copiamos. Pueden observar que la marca es Hikvision, es la marca de mi router. Nos dirigimos al navegador, solo la pegamos, esperamos que cargue y listo. Una vez nos tira la interfaz, automáticamente deberíamos de ver algo así. Si en tu caso el router es de otra marca, pues va a aparecer la interfaz de la marca de tu router.
Lo más importante para este caso pues es saberla. Si no te la sabes, tendrías que ver la parte de atrás de tu router si tal vez la ves ubicada por ahí, o a veces los que configuran el internet cuando te lo llegan a instalar tu proveedor de red, en este caso muchas veces dejan por defecto la misma contraseña que tienes para conectarte al Wi-Fi. Así que puedes utilizar esta. En mi caso yo la tengo igual, es la misma contraseña que tengo cuando me quiero conectar al Wi-Fi. Así que entramos y podemos observar que el estado de la red dice que tengo conectado 6 dispositivos. Puede ver todo el estado. La parte en la que nos interesa estaría en este apartado. Normalmente va a ser en las configuraciones del router. Nos venimos a las configuraciones inalámbricas. Podemos ver que tenemos activo aquí el 2.4 activo y el 5G. En este caso tengo configurado la misma contraseña para ambas redes. Aquí puedes cambiar el nombre de tu red y con este puedes cambiar el nombre de la contraseña de tu Wi-Fi, ya sea de la red 2.4 o de la 5G. Yo en este caso no la voy a cambiar, tengo una contraseña bastante segura, por así decirlo. Como el otro apartado, nos vamos a ir a ver quiénes están conectados a nuestra red. Como pueden observar, hay un total de 6 dispositivos activos. Está mi computadora, como pueden observar es local. Tengo un iPhone que probablemente es el de mi esposa. Tengo una refrigeradora de Samsung que también pues está conectada por medio de Wi-Fi. Tengo mi teléfono celular y también hay otros dispositivos que se pueden observar como aquí, que por ejemplo puede ser la televisión, y aquí estos otros dos serían las televisiones en este caso. No deberían de por qué aparecer más dispositivos conectados aquí si solo vivimos nosotros. Aquí es donde pueden identificar si tienen otro dispositivo conectado o si alguien más se puede conectar a la red. De igual manera aquí puedes configurar si quieres limitarle la velocidad de descarga a cada dispositivo o la velocidad de descarga y de carga. Ya configuramos la seguridad y elegimos la banda correcta, pero hay un enemigo invisible que está frenando tu velocidad en este preciso momento. Tus propios vecinos, las redes Wi-Fi, viajan por el aire a través de carriles, igual que los autos en una autopista. Estos carriles se llaman canales. Si tú y tus 3 vecinos de al lado tienen su router transmitiendo en el canal 6, se crea un embotellamiento digital masivo. Tus paquetes de datos tienen que esperar a que pasen los del vecino para poder avanzar, generando ese molesto lag en tus juegos o cortes en tus videollamadas. La mayoría de los routers vienen configurados en automático e intentan esquivar el tráfico solos, pero muchas veces fallan. Hoy vamos a tomar el control manual. Usando una aplicación gratuita en nuestro teléfono, vamos a escanear el aire, encontrar una autopista vacía y obligar a nuestro router a usar ese carril exclusivo. Nos vamos a dirigir a Google Play. Vamos a buscar la aplicación Wi-Fi Analyzer. Les recomiendo que utilicen, aparecen varias, pero les recomiendo que utilicen open source, ya que esta herramienta no contiene anuncios. Abrimos una vez instalada, verificamos estos pasos, le damos a aceptar y permitimos la ubicación para que tenga mejor referencia de nuestra ubicación y pueda tomar todas las redes. Como siguiente paso vemos
que aparecen varias redes. También aparece la navegación, clasificación y gráficos. La que nos va a interesar a nosotros en este momento sería la del gráfico de canal. Pero antes, fíjate, en este punto estoy conectado a la red 5G. La que me interesa es ver la 2.4G. En mi configuración estoy conectado a mi red 2.4G. Una vez regresamos a la aplicación, podemos ver que aparecen hasta 11 canales y aparecen todas las redes que son 2.4G que están conectadas. Podemos ver también el gráfico 5G, pero el que está saturado en este caso son las redes 2.4G. Podemos ver que solo aparecen 11 canales para poder revisar, y también en el gráfico ahí podemos ver que todas están interfiriendo cada una entre sí. No vamos a configurar nada porque esta red no la recomiendo mucho. Recomiendo que estés conectado siempre a la 5G. Existe otro truco maestro que los técnicos no suelen contarte. Cada vez que escribes youtube.com, tu computadora no sabe qué es eso. Necesita traducirlo a una dirección IP numérica. Para eso usa un servidor DNS, que es básicamente el directorio telefónico del Internet. Y por defecto, el directorio de tu proveedor de Internet suele ser lento y estar saturado. Afortunadamente, no estamos atados a ese directorio lento. Empresas gigantes como Google o Cloudflare ofrecen sus propios servidores DNS de forma gratuita, pública y ultra rápida. En un par de clics podemos decirle a nuestra computadora que deje de preguntarle a nuestro proveedor local y empiece a usar las supercarreteras de información mundial. Para este ejemplo siempre nos vamos a ir a la dirección IP de nuestro Wi-Fi, de nuestro router, perdón. Dirigimos a la parte de Route Settings y aquí vemos las opciones de Internet. Como pueden observar, aquí tengo mi dirección IP estática, que es la que me da a la que está conectado al Internet. También podemos observar que yo ya tengo configurado por defecto, ese sería para el caso de Google 888. Si tú los tienes en con otros números, puede ser 000, lo cambias a 8 para que tenga Google, y el alternativo puede ser el Cloudflare, que es 111. Y es así, de esta manera, que podemos decirle a nuestra computadora que deje de preguntarle a nuestro proveedor local de Internet y empiece a usar los servidores de Google. Hemos optimizado el cerebro de nuestra red, pero la física tiene sus límites. ¿Qué pasa cuando vives en una casa de 2 pisos o con paredes muy gruesas de concreto y la señal simplemente no llega a tu habitación? La reacción instintiva de todos es ir a comprar un repetidor Wi-Fi barato, pero los repetidores tradicionales esconden una trampa técnica. Tienen una sola radio interna. Esto significa que no pueden escuchar al router y hablar con tu teléfono al mismo tiempo. Tienen que turnarse. El resultado matemático es doloroso. En el momento en que te conectas a un repetidor, tu velocidad máxima se corta exactamente a la mitad. La verdadera solución profesional para cubrir espacios grandes hoy en día se llama Red Mesh o red en malla. En lugar de un solo router gritando para intentar ser escuchado en toda la casa, una red mesh utiliza varios nodos inteligentes distribuidos estratégicamente. Estos nodos no se limitan a repetir la señal a ciegas. Tienen antenas dedicadas exclusivamente para hablar entre ellos, creando una telaraña de cobertura perfecta. Y lo más importante, generan un solo nombre de red, Wi-Fi. A medida que caminas por tu casa, tu teléfono saltará del nodo de la sala al nodo de tu cuarto en milisegundos, sin que la videollamada se corte un solo instante. Hemos pasado los últimos minutos optimizando nuestra red invisible, verificando canales y servidores DNS de nuestro Internet. Pero ha llegado el momento de decir una verdad incómoda que ningún proveedor de Internet te cuenta. Si quieres rendimiento profesional,
El Wi-Fi jamás superará a un cable de cobre. El rey indiscutible de la estabilidad, el cable Ethernet. Pero aquí hay una trampa en la que caen muchos. Tienen contratados 200, 500 o hasta 1000 megas de fibra óptica. Conectan su PC al router y ven que la velocidad no pasa de 100. El culpable casi siempre está impreso en letras minúsculas en el propio cable. Los cables tienen categorías. Si usas un cable viejo que dice Cat5, estás creando un cuello de botella físico. Tu autopista de fibra óptica choca contra un camino de tierra. Para velocidades modernas, el estándar mínimo indispensable hoy en día es usar cables categoría 5E o categoría 6. Son pequeñas inversiones que liberan todo el potencial de tu red. Para el siguiente punto, te enseñaré cómo cambiar un puerto de red de cable categoría 6 paso a paso. Como pueden observar, tenemos dos puertos RJ45. El de la izquierda es de categoría 5E y el de la derecha es categoría 6. No sé si se pueden notar un poco sus diferencias. De igual manera ya se las mostraré en pantalla. También vamos a necesitar una encriptadora que sirve para socar el cable cuando ya lo hayamos armado y una peladora de cable que es especial para cortar los tipos de cable UTP.
Pero, ¿qué pasa si estás conectado por cable, tienes buena velocidad y aún así tienes lag o cortes cuando alguien más enciende Netflix en la sala? Bienvenidos al concepto de buffer bloat. Imagina que tu router es un peaje de autopista. Cuando hay demasiados autos intentando pasar al mismo tiempo, el router los pone en una fila de espera. Esa fila de espera añade milisegundos a tu conexión. Vamos a hacer una prueba en tiempo real, en lugar de medir solo la velocidad bruta. Esta herramienta mide la calidad y saturación del tráfico. Si tu calificación de buffer bloat es baja, tus paquetes de datos vitales están atrapados detrás de las descargas pesadas del resto de tu familia. Bueno, nos vamos a nuestro navegador de preferencia, Brave en mi caso. Escribimos waveform y vamos a utilizar este test para poder verificar qué tanto es nuestra latencia. Va a tardar un poco, pero vale la pena. Como pueden observar, hemos tenido una nota tipo C. Vamos a traducir un poco para ver qué nos muestra en pantalla. Dice que mi latencia aumentó considerablemente bajo carga y que mi conexión a internet es lo suficientemente rápida como para soportarla juego de baja latencia, pero es posible que experimentes problemas intermitentes debido a amortiguar la hinchazón. Esto quiere decir que si alguien se pusiera a utilizar mi internet cuando yo esté utilizando todo un ancho de banda bastante alto, ya sea un videojuego, puede ser lo más seguro, podría sufrir de lag. Afortunadamente, tenemos una herramienta maestra para solucionar esto, el QoS, o calidad de servicio. Al entrar de nuevo a la configuración de nuestro router, podemos buscar esta opción mágica. QoS nos permite decirle al cerebro de la red: a partir de ahora, los datos de mi computadora tienen prioridad absoluta. Es como ponerle una sirena de ambulancia a tus datos para que el resto del tráfico se aparte. Y cuando tengas problema con esto, lo único que vas a hacer es entrar a la configuración de tu router ir a opciones avanzadas, o en mi caso es el manejo de cliente. Vas a identificar cuál es el dispositivo que está consumiendo el mayor cantidad de descarga o carga y lo vas a limitar. Le puedes agregar para que no te esté consumiendo la gran cantidad de ancho de banda para que tú no puedas sufrir de lag. Ese sería el paso para arreglar la calidad de servicio. Bastante sencillo. Debemos hablar del entorno físico. El router emite ondas de radio y, como cualquier onda, puede rebotar, absorberse o destruirse. Si pones tu router detrás del televisor, el panel de metal bloqueará la señal. Si lo pones al lado del microondas, la radiación destrozará tu red de 2.4 GHz. Pero los mayores asesinos del Wi-Fi son cosas que no imaginas.
Los espejos grandes rebotan las señales creando interferencias caóticas, y el agua es, literalmente, un muro de cemento para el Internet. Si tienes una pecera grande entre tu router y tu habitación, despídete de tu conexión estable. Antes de dar por concluido este taller de redes domésticas, hay un último hábito de ingeniería que debes adoptar: el mantenimiento preventivo digital. Al igual que una computadora acumula polvo físico, el software de tu router acumula procesos y datos temporales que con los meses pueden ralentizar las conexiones. La solución más simple y efectiva es programar un reinicio automático semanal desde la interfaz de configuración de tu router. Esto purga la memoria caché del equipo, fuerza la liberación de direcciones IP inactivas y refresca los canales inalámbricos. Asimismo, la seguridad de tu red doméstica es un juego del gato y el ratón. Los atacantes descubren nuevas vulnerabilidades constantemente y los fabricantes las solucionan mediante actualizaciones de firmware. Entrar una vez cada 6 meses al panel de administración y buscar actualizaciones de sistema para tu router es vital. No actualizar el firmware es el equivalente técnico a dejar las ventanas de tu casa abiertas por la noche. Un router actualizado es un router blindado. Hemos llegado al final de este viaje. Hemos transformado una caja parpadeante que tiramos en una esquina en una herramienta bajo nuestro control absoluto. Hoy aprendiste el viaje de la fibra óptica. Separamos las frecuencias, cazamos intrusos, optimizamos el aire y dominamos las prioridades de tráfico. El Internet ya no es un lujo, es la columna vertebral de nuestra educación, nuestro trabajo y nuestro entretenimiento. Dejarlo a la suerte o a las configuraciones de fábrica es ceder el control de nuestra puerta al mundo. Ya no eres un espectador pasivo de la tecnología. Ahora eres el administrador de tu propia supercarretera de datos. Soy DarkTech y espero que, a partir de hoy, nunca vuelvas a ver tu conexión Wi-Fi de la misma manera y ganes todas tus partidas con el ping más bajo posible. Esto fue Redes Domésticas 101. Nos vemos en la próxima entrega.